¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, bueno, perfecto. Bueno, bienvenidos todos, espero que les sea útil esta pequeña reunión. Es un tema muy complejo, vasculitis, es muy largo, tiene muchas aristas, pero bueno, como verán en una hora y pico que tenemos, no voy a poder tocar todos los temas vinculados con vasculitis. Mi idea fue resumir los conceptos generales de las vasculitis, cómo se presentan en general, las vasculitis sistémicas, que a eso me voy a referir, y profundizar preferentemente en una vasculitis que se llama vasculitis de la arteria temporal o vasculitis de células gigantes, su asociación con la polimialgia reumática como otra entidad clínica, y las vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, llamados vasculitis ANCA. Eso lo pueden encontrar en los libros así. Por supuesto que hay muchas más patologías con criterios propios, y después hay un montón de fenómenos vasculíticos asociados a múltiples enfermedades que obviamente por cuestiones de tiempo no van a dar para que se puedan tocar, que son temas muy, muy interesantes, pero bueno, creo que queda a criterio de ustedes que si les interesa lo profundicen, porque puede ser que se pregunten, porque como está dentro de los temas, el concepto general de vasculitis. Así que bueno, vamos a arrancar. Y como yo les puse acá en la primera diapositiva, voy a entrar con una mirada general a múltiples patologías, porque claramente las vasculitis son múltiples patologías que se van a expresar con fenómenos vasculíticos. Es decir, son distintas enfermedades con distinto nombre y apellido, y que van a tener algunas características en común. Como primero, lo más importante es el concepto de inflamación destructiva de las paredes de los vasos. Cuando nos referimos a paredes de los vasos, sabemos que tenemos una íntima, una media y una adventicia, y depende del tamaño del vaso, pueden estar afectadas una de estas capas, las tres capas. En el caso, por ejemplo, de los pequeños vasos, de los capilares, no tienen muscular, por lo cual no sería ese el área afectada, pero el concepto es que hay una inflamación que produce destrucción. Generalmente hay necrosis o hay daño de las paredes de los vasos. Es un grupo heterogéneo, como yo les comenté bien al principio, y que afecta a todos los grupos etarios, pero según la edad hay predominancia de algunos grupos de vasculitis u otras. Pero esto queda claro que no es propio de una enfermedad que tenga un nicho etario específico como enfermedad general. La forma más fácil de clasificar o que ustedes puedan más o menos sistematizar las vasculitis es clasificarlas en base al tamaño de los vasos, que predominantemente están afectados. Recuerden que vasculitis es afectación de los vasos, inflamación con destrucción, entonces hay algunas que van a preferir tomar los grandes vasos, la aorta y sus ramas, las venas grandes, la vena cava, los senos venosos cerebrales. Los de mediano vaso, que podemos encontrar acá como ejemplo las arterias renales, intrarrenales, por ejemplo las arterias coronarias, y los pequeños vasos donde preferentemente estamos hablando de arteriolas y de la zona capilar, ¿no? Y las vénulas chiquititas. Ese tipo de estructura del tamaño de los vasos. Y como ustedes podrán darse cuenta, si no es lo mismo que una vasculitis afecte a la arteria aorta en su rama ascendente, a que afecte pequeños vasos del riñón, las expresiones clínicas van a ser completamente diferentes. Esto es una forma de sistematizar las vasculitis. En general, hay algunas vasculitis que predominan con una forma de vasos, pero pueden afectar otros vasos también y a veces llevar a confusión.
Eso lo vamos a tratar de, si hay en alguna diapositiva, explicar en qué situaciones se ve muy frecuentemente esto. Entonces, cuando hablamos de vasculitis, hoy vamos a hablar de la que está aquí abajo de todo, en lo que serían los grandes vasos, las vasculitis de grandes vasos. Vamos a hablar de la arteritis de células gigantes, que afectaría la aorta y sus ramas principalmente. Y el otro grupo de vasculitis que vamos a tratar son los que están acá abajo, que son las vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, donde están incorporadas tres patologías: la poliangeitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis y la granulomatosis con poliangeitis eosinofílica, o granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Esta enfermedad tiene nombre de síndrome de Chávez-Strauss, antiguo, que lo pueden encontrar así, y la granulomatosis con poliangeitis lo pueden encontrar como enfermedad de Wegener. Estas patologías comparten, entonces, estas tres enfermedades diferentes, con distintas expresiones, comparten la presencia de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que lo vamos a ver. Entonces vamos a abocarnos a esto hoy en esta charla. Como verán, hay otro tipo de vasculitis, la vasculitis urticariana, la vasculitis por crioglobulinemias, vasculitis asociada a inmunoglobulina A, la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, que son las que tienen predominio por los vasos medianos. La poliarteritis nodosa en su momento era la vasculitis, el gol estándar de las vasculitis, digamos. Hoy en día se ve muy poco porque tiene mucha asociación con el virus de la hepatitis B. Y hoy, como sabemos, la vacunación ha disminuido muchísimo la forma de presentación. Pues lo puede leer, es muy interesante, tiene muchas manifestaciones clínicas muy difíciles de muchas veces llegar al diagnóstico de entrada. Y después hay otras vasculitis de vaso variable, como la enfermedad de Behçet, el síndrome de Cogan, y en otros casos raros hay vasculitis de órgano simple. Por ejemplo, podemos encontrar vasculitis en la zona mamaria, en los testículos, podemos encontrar alguna vasculitis a nivel pancreático. Es decir, hay lugares donde puede haber vasculitis de órgano simple o de un órgano solo, pero bueno, son formas más raras de presentación, que el diagnóstico se hace obviamente por una anatomía patológica. Otra forma de tener en mente cuando hablamos de vasculitis es, hay vasculitis que le llamamos primarias, es decir, que tienen un origen que muchas veces no se conoce, serían vasculitis de tipo idiopáticas, una cosa así, que tienen nombre y apellido, y las secundarias que las podemos asociar, por ejemplo, a las que ocurren después de fármacos, después de infecciones, asociadas a tumores. Entonces, esas formas de vasculitis también sirven como clasificación, pero les recomiendo que para que puedan interpretar mejor, lo tengan, porque es lo que se está usando en mayor cantidad, es la asociada al tamaño de los vasos afectados. ¿Son enfermedades poco frecuentes? Bueno, depende la especialidad que uno maneje y la institución donde está. En forma ambulatoria, por ahí las que se pueden ver más frecuentemente son las vasculitis de vasos muy pequeñitos, porque son esas lesiones que pueden producir a veces lesiones urticarianas, lesiones vasculíticas en piel, como lesiones de tipo ulceradas, o púrpuras palpables. Pero, en general, si uno se fija, no son tan prevalentes. Son relativamente una prevalencia de, por ejemplo, de 1 sobre 2.000 adultos. Eso lo clasificaría como una enfermedad rara, digamos. Entonces, la verdad que no es tan frecuente, pero cuando ocurren son enfermedades muy severas. Sobre todo las dos que vamos a tocar, los dos grupos que vamos a tocar hoy. ¿Cuándo pensar en vasculitis? Bueno, en general las vasculitis sistémicas, que es lo que estamos hablando hoy, vasculitis que tiene una afectación general, dan síntomas constitucionales generales: fiebre, pérdida de peso, astenia, sensación de desgano, el paciente se siente mal, pérdida de peso importante muchas veces. Tienen un inicio en general subagudo,
es difícil que algún cuadro se presente de forma abrupta, si bien algunas de las vasculitis pueden tener una forma de complicación aguda muy severa, que es importante que la vamos a ver ahora, pero en general estas no son enfermedades que aparecen en el transcurso de meses, aparecen en días, semanas, en general aparecen de esa manera. Aunque haya otras formas donde tienen un pródromo, que después también lo vamos a ver en otra de las enfermedades. Pero en general, piénsenlo como un inicio subagudo. Si nadie, es muy poco probable que alguien llegue a una guardia por un infarto de miocardio o por una vasculitis. ¿Puede ocurrir? Sí, pero en general si uno interroga tiene síntomas previos de varias semanas de evolución. Predominan signos inflamatorios, artritis, pueden aparecer lesiones en la vista, pueden aparecer lesiones en el decir, componentes inflamatorios y reactantes de fase aguda. Siempre hay estos componentes. El dolor articular, el dolor muscular, el dolor del órgano, dolor a nivel, por ejemplo, por afectación de pleura, y eso está vinculado por varios componentes. Uno por el componente inflamatorio y otro por el componente necrótico, isquémico, que produce la lesión de las arterias y venas que producen el aporte sanguíneo a los vasos, a los órganos. Y otra de las características es que en general son multiorgánicos, es decir, al afectarse varios vasos del mismo tamaño, pueden estar comprometiendo en varios órganos y pueden tener presentación multiorgánica. Estas son características generales de estas vasculitis. No significa que todos los pacientes tengan afectación multiorgánica. Pero en general son así. Cuando alguien tiene, por ejemplo, una persona que viene con 3, 4 semanas de pérdida de peso, cansancio, febrícula, con síntomas de inflamación, con dolor, y que uno encuentra varias afectaciones de varios órganos, como por ejemplo pueden ser afectaciones a nivel pulmonar, a nivel de renal, uno tiene que pensar en una vasculitis como una posibilidad diagnóstica. Acá están los síntomas, como digo, febrícula, sudoración, fatiga, pérdida de peso, debilidad, semanas. Esto son genes generales, lo que estaba hablando recién, artritis, rash, serositis, eritrosedimentación elevada, aumentada, la fiebre y la anemia. La anemia es un componente bastante frecuente en estas enfermedades también. El dolor, dolores articulares, artritis, mialgias por afectación muscular, y característica de las vasculitis es esto, ¿no? La isquemia, que se produce por un infarto causado por la trombosis o por el daño de perfusión que por el daño de los vasos. Se pueden ver en testículos, en la zona de los dedos, en los nervios, y producir trastornos neurológicos como mononeuritis múltiple, o a nivel intestinal pueden producir una isquemia intestinal severa y es un cuadro catastrófico. Y bueno, y multiorgánico porque, como les comenté, afecta varios órganos muchas veces a la misma vez. ¿Cómo se van a presentar en piel? Bueno, en ocasiones presentan, sobre todo cuando son de pequeño vaso, van a aparecer lesiones de livedo reticulares, que son estas imágenes que vemos acá arriba, en forma como si fueran arañitas o viboritas que van causando lesiones en los vasos, con áreas coloreadas y de tipo como si fueran equimosis, pero no son equimosis. La púrpura, esta imagen que vemos de abajo, la púrpura palpable, más allá de petequias, estas ya son lesiones un poquito más grandes. Pueden aparecer nódulos, puede aparecer una gangrena, como vimos en la imagen anterior, y las úlceras. Las úlceras son bastante frecuentes y esto en general hablan de un proceso un poquito más subagudo crónico. Pueden aparecer en miembros inferiores, pueden aparecer en alguna otra parte del cuerpo, los brazos, pueden aparecer. Afectación neurológica, lo más característico es la mononeuritis múltiple, es decir, afectación de un nervio, por ejemplo, de un lado, el nervio ciático poplito externo de una pierna, y en el brazo el nervio mediano izquierdo, por ejemplo, en forma asincrónica y asimétrica. Predomina más lo sensitivo, pero en algunos casos, cuando persiste en el tiempo, hay daño motor. Bien. Y a nivel del sistema nervioso central,
en algunos casos pueden producir accidentes cerebrovasculares, como lo vamos a ver ahora también de vuelta, convulsiones y cuadros encefalopáticos que pueden a veces confundir con algún tipo de otra patología, como una metástasis o una intoxicación o alguna otra reacción, alguna otra enfermedad, como lupus o otra forma de enfermedades que tengan compromiso vascular. Y hay que estar atentos a hacer el diagnóstico porque a veces con un tratamiento precoz se pueden evitar progresiones irreversibles. A nivel renal, las vasculitis, la mayoría, y sobre todo las que vamos a ver hoy, se caracterizan por presentar hipertensión arterial. En muchos casos puede haber proteinuria, pueden presentar hematuria y deterioro de la función renal si no son tomadas a tiempo. Imagínense el daño de los glomérulos por una vasculitis y eso produce, obviamente, todo esto que estamos viendo acá, ¿no? A nivel cardíaco, principalmente miocardiopatías, miocarditis, pericarditis, arritmias asociadas a este daño y lesión isquémica, que la máxima expresión es el infarto agudo de miocardio por una lesión de las arterias coronarias en forma severa con obstrucción. A nivel pulmonar, lo vamos a ver muy frecuente también. El máximo de lesión pulmonar es esto que vemos abajo, que es una hemorragia alveolar. Esto es de una mortalidad altísima. Y después otras lesiones, como pueden haber estos nódulos, que lo vamos a ver hoy también en las enfermedades de hoy, estos nódulos grandes, estas cavidades, pero puede haber derrame pleural, puede haber dolor torácico inespecífico, puede haber la hemóptisis, se puede por la forma de presentación y la tos, y obviamente disnea. Imagínense un paciente que tiene esto, tiene todo esto. Como verán, es multisistémica la forma de presentación, y todas estas cosas, cuando no quedan claras, siempre buscar la posibilidad de una vasculitis asociada a estas enfermedades. A nivel ocular, en algunos casos, como en una de las que vamos a ver hoy, la ceguera puede ser por lesión vascular de aporte del nervio óptico, la proptosis por compromiso de una lesión de tipo granulomatosa en la parte retroorbitaria, se ve acá con la proptosis, que protruye el globo ocular hacia adelante por compresión, y las escleritis, cosas que vimos la semana pasada vinculada con otras enfermedades, con las espondiloartropatías seronegativas, y la escleritis también puede ser una manifestación de estas enfermedades de las vasculitis. A nivel gastrointestinal, como yo le dije, la más complicada de todas es la perforación vinculado con una necrosis isquémica intestinal. Pero el sangrado, el dolor y el sangrado y el dolor se pueden ver en otras vasculitis, como la púrpura de Schoellen-Henoch en los chicos, que es una vasculitis mediada por inmunoglobulina A, y que uno de los síntomas que presenta generalmente es la afectación gastrointestinal. A nivel genital, infartos testiculares, masas ováricas. Bueno, muy bien. Como verán, es bastante complicado el tema, son muchas cosas y es como un repaso por la medicina general, de todos los órganos habidos y por haber. Todo puede dar una vasculitis. Vamos a ver ahora, cuando sospechamos una vasculitis, los hallazgos comunes que tenemos en un laboratorio. Lo más probable que encontremos, la anemia. La anemia causada por múltiples factores. Primero, por una enfermedad sistémica inflamatoria, crónica. Puede haber daño renal, puede haber hemorragias. Esas son todas causas de una disminución del hematocrito. En general, los factores, los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva y la eritrosedimentación, están elevados, en valores altos, realmente mayores de 50, 60 milímetros en la primera hora. Cuando hay afectación a nivel renal, vamos a ver deterioros de la creatininemia. Entonces, son estudios que hay que pedir, un hemograma, un eritro, una creatininemia. La orina completa es fundamental en estos cuadros que uno sospecha una presión de vasculitis por la presencia muy frecuente de hematurias o cilindros hemáticos que dan una idea de afectación glomerular severa. El hepatograma podemos encontrar en ocasiones transaminitis, cuando está asociado a virus de hepatitis B, C. Puede haber afectación por otras enfermedades que dé afectación con inflamación del hígado, con transaminasas elevadas, sí puede haber, pero siempre sospechar la hepatitis B y C. Las crioglobulinas
se producen en general asociados a la hepatitis C, también a la hepatitis B, a veces enfermedades de tipo hematológicas. Puede haber formas de crioglobulinemia, son presencia de globulinas que precipitan en frío, cuando el paciente se hace la prueba por debajo de 37 grados y las globulinas de los pacientes se cristalizan y se puede medir, la cantidad se puede dosar en forma de criocrito. Generalmente también se asocian a complemento bajo. El complemento, cuando hay una reacción inmunológica que depende de inmunoglobulinas y se deposita complemento, el complemento baja por consumo, y esto es un hallazgo que muchas veces lo encontramos en algunas formas de vasculitis, sobre todo con las crioglobulinemias. Otra cosa que se puede encontrar muy frecuentemente es la hipergamaglobulinemia, muchas veces policlonal o a veces con tendencia a ser forma mixta, con monoclonales y policlonales a la vez. La presencia de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que nos va a permitir esto medirlo por inmunofluorescencia o por ELISA, se pueden hacer, y vamos a encontrar que hay una gran posibilidad de encontrarnos con esta presencia de anticuerpos ANCAP positivos, que después lo vamos a ver. La presencia del factor reumatoideo, muy frecuente también, que se lo ve principalmente en las crioglobulinemias, en el síndrome de Sjögren y en el lupus, en la artritis reumatoidea y en la hepatitis C. Muy bien, esto es lo que más o menos le pedimos a un paciente que sospechamos una vasculitis. Por supuesto, acá le podríamos agregar el factor antinuclear y otras cosas más, y cultivos, si el paciente sospechamos que tiene una infección, hemocultivo y todos los estudios. Las imágenes va a depender de lo que estemos pensando, pero en general, si el paciente tiene un cuadro respiratorio, una placa de tórax o una tomografía, o una angioresonancia si el paciente tiene alteraciones neurológicas, una angiografía que no, digamos, sí, se puede hacer una angioresonancia, por ahí menos invasiva. La angiografía digital es más invasiva, pero en casos importantes, a nivel renal o a nivel abdominal a veces es necesario. La ecografía puede aportar algún dato, y la tomografía por emisión de positrones es muy sensible, sobre todo para detectar signos de inflamación de las paredes de los vasos. Bueno, ¿vamos bien? Óptimos. Perfecto. Pregunten sin miedo, no hay ningún problema. Si hay alguna cosa que es demasiada información, lo profundizamos para que no se queden con la duda y que después yo no tengo ningún problema. Bueno, el rol de la biopsia, obviamente que también va a depender del área que tengamos disponible para biopsiar. Por ejemplo, si tenemos una pequeña lesión que está en el mediastino, y posiblemente sea muy difícil de biopsiar, quizás sea más riesgoso. Pero la piel, por ejemplo, que es muy accesible, los nervios periféricos, el pulmón cuando está muy accesible a hacer una punción de tipo transpleural, digamos una punción externa, o está muy cerca por ejemplo, en la zona de los bronquios, o alguna lesión que esté en tráquea, que uno pueda tomar alguna biopsia a través de una broncoscopía. A nivel renal, son bastante frecuentes de hacer porque muchas de las vasculitis afectan a nivel renal, tiene sus riesgos, sobre todo si el paciente está hipertenso, no se puede hacer, o tiene problemas de la coagulación. Se pueden biopsiar las arterias, que obviamente lo que vamos a ver es lo que tenemos que buscar son arterias, y a nivel intestinal también a veces se hacen biopsias con mucho cuidado. O podemos tener un resultado de una biopsia después de por ejemplo, de una resección intestinal por alguna isquemia importante, y aparece en una parte que esté un poco más sana, lesiones compatibles con una vasculitis necrotizante. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora entonces de la arteritis de células gigantes y de la polimialgia reumática. Estas dos patologías, la arteritis de células gigantes es una vasculitis propiamente dicha, y la polimialgia reumática es una enfermedad articular, inflamatoria, con predominio, que ahora vamos a ver, de grandes articulaciones, y que tiene una gran relación y asociación con la arteritis de células gigantes. Es decir, cuando hay polimialgia reumática, hay que pensar que el paciente pueda tener una arteritis de células gigantes, y los pacientes con arteritis de células gigantes, la mayoría tienen también un cuadro compatible con polimialgia.
Son dos enfermedades de gravedad diferente, pero van acompañadas y ahora vamos a hacer algunas pequeñas diferencias desde el punto de vista, pequeñas y no tan pequeñas, desde el punto de vista clínico. La arteritis de la célula gigante o arteritis de la arteria temporal se llama así porque de los vasos que predominantemente afecta es la arteria temporal, superficial, pero obviamente que puede afectar otras ramas de la aorta, del tronco brachiocefálico y de las arterias carótidas, es decir, puede afectar las arterias oftálmicas, puede afectar grandes arterias que salen del callado de la aorta. Es muy común en adultos. Acá sí es importante. Las arteritis de células gigantes aparecen generalmente en mayores de 50 años. Es muy difícil que una persona de 25 años tenga una arteritis de la arteria temporal. Entonces acá la edad sí es importante. Esta forma de inflamación arterial es una panarteritis, es decir, afecta las tres capas de la arteria. Tanto el endotelio, la capa media muscular y la serosa. Entonces, puede ser, aparte de afectar todas las tres capas, tiene la característica de ser parcheada. Puede haber regiones donde esté afectada y regiones donde no esté afectada. Como predominan las ramas extracraneales de la carótida, la arteria temporal es palpable, es dolorosa y es fácil de biopsiar. Por eso es importante tener este concepto. La otra cosa que van a presentar estos pacientes van a ser reactantes de fase aguda muy, muy elevado, tiene una gran predisposición a tener ceguera por afectación de estas arterias que salen de la carótida, que van a tener irrigación sobre la retina y sobre la vista, y esta ceguera muchas veces es irreversible. De hecho, la mayoría de las veces cuando ocurre en forma rápida y es irreversible, por lo cual hay que tratar de hacer un tratamiento urgente. Como ya les dije, tiene asociación con la polimialgia y tiene una buena respuesta a corticoides. En cambio, la polimialgia es más que nada dolor y rigidez. Son esos pacientes que parecen que tienen artritis, que están cansados, también aparecen mayores de 50, 60 años, con dolor en la zona cervical, dolores en ambos hombros, dolor en la cintura pélvica, pueden tener febrícula, tienen eritrosedimentación elevada y tienen una buena respuesta a corticoides. Es decir, muchas veces esto confunde porque el dolor de hombros puede ser confundido con una tendinitis, con un traumatismo, con una artritis. El dolor de cuello puede ser confundido con cuadros de tipo tortícolis o por alguna cuestión de contractura cervical. El dolor en la cintura pelviana puede ser confundido con una bursitis trochantérea, puede ser confundido con dolor lumbar inespecífico. Es importante porque tiene algunas características que ahora vamos a ver. Ya si aparece febrícula, ya esto no es un problema traumático. Parece que hay algo sistémico y sobre todo si tiene eritrosedimentación elevada y tiene una muy buena respuesta a pequeñas dosis de corticoides. En general, los pacientes con dolor de hombro, cuello y cintura pelviana, que no necesariamente tienen que tener dolor en todas estas regiones, sino que con dos es suficiente. Por ejemplo, tiene dolor en hombros y cuello, o en hombros y cintura pelviana, o cintura pelviana y en hombros, o cuello. En general se van a asociar a bastante rigidez. Van a tener rigidez los pacientes. Rigidez a la mañana, rigidez durante el transcurso del día, rigidez. Van a sentirse embarados, como que les cuesta moverse por dolor, que a veces con el movimiento puede mejorar un poco. Pero estos pacientes van a tener esa sensación de un malestar bastante intenso y a veces es muy severo. El paciente en general va a percibir esto de presentación relativamente brusca. Puede ser en 1 o 2 días el paciente, hay un clic y el paciente comienza con todo esto. Si el paciente le cuenta que hace 2 años que le duelen los hombros y la cintura pelviana, no es una polimialgia reumática. Si el paciente le viene y le dice que hace 7 días, justo cuando estaba el cumpleaños de la hija, le apareció el dolor y no se le fue más y el dolor es intenso, piensen en una polimialgia reumática. Entonces le da como factor de riesgo. La polimialgia, por supuesto, se presenta mucho más que la arteritis de la temporal, es mucho más frecuente, más en las mujeres. Están asociados al antígeno de histocompatibilidad
leucocitaria DR4, que tiene también una vinculación con la artritis reumatoidea y otras enfermedades autoinmunes. Y el mecanismo estaría mediado por linfocitos T. Es una forma de, como si fuera una vasculitis de tipo granulomatosa. Estas formas. Los criterios de clasificación para la polimialgia reumática, hay varios, pero yo utilizo esto porque es fácil de recordar. Dolor persistente en al menos un mes y afectación de las dos siguientes zonas, como yo les dije, el cuello, el hombro y la cintura, rigidez matutina de mayor de 1 hora, la respuesta rápida a corticoides menores de 20 miligramos por día, prednisona o equivalentes. Obviamente que tiene que haber ausencia de otra enfermedad, por ejemplo, que el paciente no esté con un cuadro de gripe, por decirle una cuestión. En general mayor de 50 años y la eritro mayor de 40. Como verán, estos son criterios de diagnóstico, dice acá, pero es difícil hacer el diagnóstico, digamos, estas cosas las pueden tener y no tener la enfermedad, por lo cual tiene una especificidad que es variable, pero nos sirve como herramienta si descartamos otras enfermedades. Bueno, acá hay otra. Esta otra forma de clasificar la polimialgia reumática es más o menos lo mismo, pero con criterios de puntuación. Y acá, como ustedes podrán ver, que hoy en día, disponiendo de hacer ecografía o resonancia de los hombros, si encontramos bursitis subdeltoidea, es la bursa subdeltoidea del hombro que esté distendida, inflamada, o tenosinovitis de la región del bíceps, o a nivel glenohumeral, se considera un punto más y es una herramienta más para confirmar o poder identificar y clasificar a la polimialgia reumática. Entonces, los apuntes son dolor de cinturas, tanto pélvica como cintura de los hombros, y a nivel cervical. La presentación aguda, factores de reactante fase aguda elevados. No hay tanta afectación de pequeñas articulaciones, es decir, si alguien se presenta con dolor en los dedos de la mano y puede tener una polimialgia, pero puede tener una artritis reumatoidea o alguna otra enfermedad reumática. Entonces, ahí hay que estar con el ojo bien preparado para no errar. La presencia de anemia, generalmente tienen fosfatasa alcalina y transaminitis. Eso está asociado a como reactantes de fase aguda, también hay como un cuadro de inflamación. Y debería estar el factor reumatoideo y el antipéptido cíclico citrulinado negativo, o con valores muy bajitos, teniendo en cuenta que estos son pacientes añosos, con lo cual la presencia a veces de estos anticuerpos puede estar presente sin un valor realmente de importancia que pueden llegar a ser confundidores. Pero bueno, a veces pacientes añosos, las artritis reumatoideas se comportan de esta manera y bueno, el tratamiento y la evolución lo dirá. Generalmente la polimialgia reumática no es destructiva de la articulación, la artritis reumatoidea sí produce destrucción articular en pocos meses sin tratamiento correcto. Acá puse no erosiva, en general la polimialgia no es erosiva y la artritis reumatoidea sí lo es. Diagnósticos diferenciales de la polimialgia reumática, un montón. Lesiones de partes blandas, la artritis reumatoidea, infecciones, tumores, eso está en todos lados. A ver, el hipotiroidismo a veces puede producir rigidez, puede producir dolores, empastamiento de los brazos y los músculos, como el enlentecimiento del movimiento. Pueden producir eritrosedimentación elevada. El uso de estatinas, muy frecuentemente, que a ustedes se les evalúa muchas veces las preguntas de los efectos adversos de las estatinas, los dolores musculares, estar atento a eso. Las miopatías inflamatorias, ya estamos hablando de otras enfermedades, como la dermatomiositis o la polimiositis. El Parkinson en los pacientes adultos tienen rigidez y tienen dolor articular, estar atento. Y dolores de tipo fibromialgio, que a veces son confundidores porque el paciente refiere que le duele todo el cuerpo, que tiene dolores múltiples, pero en general no existe la elevación de reactantes de fase aguda, no hay factor reumatoideo, ni hay otras alteraciones, ni anemia, ni nada por el estilo. Son dolores que cuando uno interroga, son dolores generalmente de muchísima data, con asociaciones a otros trastornos somatomorfos, intestino irritable, cefalea tensional, trastornos del pánico, muchas otras patologías que son de tipo sensitivas,
y que muchas veces no tienen una alteración del laboratorio claro de encontrarlos. Pero bueno, puede ser un diagnóstico diferencial a veces importante porque no vamos a tratar una fibromialgia con corticoides. Podemos hacer un desastre. Tienen generalmente buena respuesta al tratamiento y siempre tener presente que puedan presentarse con arteritis de células gigantes o una artritis reumatoidea. Y las recaídas son variables. Algunos pacientes se curan con el tratamiento y no vuelven a tener más, y algunos pueden recaer o algunos quedan como dependientes de corticoides. El tratamiento de primera elección de la polimialgia reumática son los corticoides, tomando como dosis la prednisona. En general se utilizan dosis de 10 a 20 miligramos de inicio, y el paciente responde en las 48, 72 horas, muchas veces responde, y el tratamiento en general se prolonga de 9 meses hasta 2 años, pueden llegar a encontrar en los textos, y va dependiendo de la evolución, y uno va controlando a su paciente y va viendo la dosis. Si el paciente no responde a 20 miligramos de corticoides durante más de 10, 15 días, sospechar en el diagnóstico y reiniciar la búsqueda de vuelta, que no haya otra cosa dando vuelta. En todo paciente que recibe corticoides le agregamos vitamina D, calcio y bifosfonatos, porque sabemos que va a estar más de 3 meses en tratamiento con corticoides. Bifosfonatos me refiero al endronato, risedronato, ivandronato, la vitamina D y el calcio para evitar la osteoporosis por corticoides. Control de los efectos secundarios que puede tener por el uso de corticoides, como por ejemplo cataratas, aumento del colesterol, aumento de la glucemia y posiblemente un debut de diabetes, el riesgo de infecciones, la vacunación por ahí es importante contra la neumonía. Y en casos que los pacientes sean dependientes de altas dosis de corticoides para estar bien, podemos usar algunos inmunosupresores como metotrexate, predominantemente en dosis de 10 a 15 o 20 miligramos por semana de metotrexate, bioral. Y a partir del año 2023 fue aprobado para el uso de la polimialgia refractaria el sarilumab, que es un anticuerpo monoclonal antirreceptor de la interleuquina 6, que bueno, está aprobado en forma subcutánea cada 14 días como tratamiento también en casos rebeldes. O el tocilizumab, que si bien no está aprobado oficialmente, también es útil en dosis de 162 miligramos subcutáneos cada 7 días. Es decir, por ahí es más disponible el tocilizumab, pero por prescripción el sarilumab está aprobado por la FDA y EMEA para el uso de la polimialgia. Muy bien, allí terminamos polimialgia reumática y ahora pasamos a la prima hermana, que es la artritis de la temporal. Perdón, estaba tomando un mate. Esta vasculitis es granulomatosa, es decir, tiene granulomas. ¿Granuloma dónde? En los vasos. Los grandes vasos arteriales, principalmente ya dijimos las ramas carotidias externas, principalmente. Mayores de 70 años son los que tienen la edad media de presentación, predomina más en mujeres, y la causa no es conocida, pero si bien se asocia a algunos cuadros infecciosos o a eventos estresantes importantes. Va a afectar toda la arteria, todas las capas. Va a ser común encontrar granulomas, aunque no es necesario para hacer el diagnóstico, pero es muy frecuente, o no es tan frecuente, pero si lo encontramos tiene valor diagnóstico. Y la necrosis fibrinoide no es tan frecuente, lo que hay es más granulomas destructivos, y la hiperplasia de la íntima, que es lo que va produciendo es reducción del calibre de las arterias y produciendo isquemia. Bien, como verán acá, entonces empieza el problema en la capa externa, y a medida que se va produciendo la lesión, se produce la hiperplasia, obstrucción, isquemia, y esto va a dar la sintomatología. Los hallazgos principales que van a diferenciar la arteritis de la temporal con la polimialgia reumática uno es la cefalea. La cefalea es una cefalea intensa, una cefalea que nunca el paciente sintió en su vida, puede ser forma de debut o puede tenerla en el curso de la enfermedad. Una cefalea de tipo frontal o en forma, como si fuera una cefalea tensional, porque en realidad es como si fuera en cinturón, pero es una cefalea muy intensa, que no calma con antiinflamatorios.
Muchos tienen síntomas de febrícula, malestar general, parecen pacientes que están con alguna infección. En el 20% de los pacientes hay pérdida de la visión, y esto es muy importante. La pérdida de la visión, que puede ser unilateral o bilateral, o que puede ser parcial, es muy importante interrogarlo, porque si el paciente tiene una pequeña pérdida de la visión, que tiene un campo que deja de ver, eso hay que tratarlo urgentemente. Es una emergencia, digamos. Muchos pacientes tienen anemia, por supuesto van a tener eritro elevada y un cuadro de polimialgia en el 40% de los casos. Esto es estadístico, puede haber más o menos. Algunos pacientes pueden tener artritis, sí, pueden tenerlo. Y otro síntoma muy importante es la claudicación mandibular, que es que el paciente, al masticar o al querer comer, es como si tuviera una isquemia, ¿eh? Se le acalambra, le duele la mandíbula al querer comer. Pero si ustedes me preguntan a mí cuál es el síntoma más importante, los síntomas generales son muy importantes, los dolores de tipo polimiálgico y la cefalea. Son las cosas que uno más frecuente ve. Pero la pérdida de la visión, la artritis, la claudicación mandibular son muy importantes. En algunos casos se ha visto isquemia a nivel de la lengua también, que también se puede presentar. La arteria temporal es la arteria que vamos a palpar, va a ser dolorosa la palpación, va a estar ingurgitada, va a doler, el paciente va a tener dolor hasta al rozarse con el peine o con la mano para peinarse. Es muy, muy, muy evidente, y si tenemos esta imagen y lo agarramos a tiempo y no está con corticoide, podemos, si nos queda la duda, hacer una biopsia de esta región, una toma de biopsia bastante, un trayecto largo, porque es la que va a dar el diagnóstico definitivo. Como les comenté, en la arteritis de las células temporales hay un pequeño porcentaje que pueden tener un accidente cerebrovascular y aneurismas por daño de las tres capas de las arterias grandes, y eso produce una alteración estructural que favorece la presencia de aneurismas. Y el accidente cerebrovascular, bueno, también es bastante catastrófico. Muchas veces los pacientes no se recuperan de este cuadro. La pérdida de la visión, como les comenté, es muy importante, sobre todo si hay amaurosis fugaz. Es decir, paciente que viene y dice, no, pero perdí la vista por un rato, una hora, y después me volvió, y bueno, ese paciente, y sospechamos una arteritis, es de tratamiento urgente e investigación, y rápidamente estudio y tratamiento. Muy bien. Bueno, manifestaciones atípicas, no vamos a delirarnos en esto. Claramente, cuando sospechamos una arteritis laceral temporal, ¿qué es esto, no? Acuérdense, dolor de cabeza intenso, malestar general, artritis, artralgias, la alteración de la visión, eritro elevada, y malestar general importante, con dolor a la palpación de las arterias, sobre todo la arteria temporal superficial. Laboratorio urgente, bueno, vamos a encontrar con una eritro elevada, y si no tenemos una infección dando vuelta y otra cosa, tratamiento urgente. Después veremos. Vamos a encontrar con anemia, con plaquetas elevadas, con una trombocitosis. El hepatograma puede estar alterada la fosfatasa alcalina también, como un reactante de fase aguda o muy frecuentemente asociado a esta enfermedad. Debemos pedir los estudios de rutina ante todo cuadro de sospecha inmunológica, el factor reumatoideo, el anti-CCP, el FAN, y los cultivos según corresponda si sospechamos que puede haber una endocarditis, una vasculitis, con complicación con algún cuadro infeccioso, si sospechamos algún virus o alguna otra cosa, pedirlo, y si sospechamos tumores, investigar un poco más. Dentro de las imágenes accesibles tenemos la ecografía Doppler para ver la arteria temporal y ver si está el calibre alterado. Acá lo que vemos es, esto que está marcado acá se llama signo del halo, es decir, el edema de las paredes, que produce un halo hipoecogénico o anecogénico, que en este caso no está alterando el flujo en forma continua, digamos importante, pero sí vemos que hay edema, que esto es el signo del halo, que se llama así. A ver si tengo la otra imagen, no. Pero es muy característico para sospechar en el diagnóstico. Por supuesto, debemos investigar también la parte abdominal para ver si no hay aneurismas. Eventualmente podemos hacer una resonancia de hombros o ecografía de hombros para ver si hay afectación de los hombros, como ya dijimos, en la polimialgia, y en este cuadro puede haberlo.
Y una placa de tórax buscando múltiples cosas, tumores, derrames pleural, o en la placa de tórax encontrarnos con alteraciones anatómicas de la aorta y su callado. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, lo ideal es tener la biopsia. Si tenemos la biopsia, bueno, vamos a encontrar una vasculitis que esté afectando en forma parcheada las 3 capas de la arteria biopsiada, que es la arteria temporal. Vamos a ver, podemos encontrar presencia de granulomas, y eso, y con una gran hipertrofia de la íntima. Y bueno, en ese caso el diagnóstico está cantado. Y empezar el tratamiento. ¿Qué más? A ver. Criterios de clasificación, búsquenlo, no nos vamos está en todos lados, en todos los libros está. Los criterios para clasificar que alguien tiene una arteritis de la célula temporal. Y acá lo mismo, acá el tratamiento en general de la vasculitis de la arteria temporal es corticoides. Si, en realidad se hacen con tratamientos más enérgicos. En general se utilizan dosis de 1 miligramo por kilo de peso de prednisona, generalmente 60 miligramos, entre 60 como máximo, algunos dicen hasta 80 miligramos de prednisona por día. Esta es una enfermedad severa que hay que tratarla y desinflamarla rápidamente. Los pacientes generalmente responden rápido, mejoran el dolor, mejoran el cuadro sistémico, se les empieza a mejorar la anemia. Y bueno, acá lo mismo, prevención de la osteoporosis. Muchas veces les tenemos que agregar inmunosupresores como metotrexate o leflunomida, como ahorradores de corticoides y para mejorar el espectro antiinflamatorio. Y en casos severos donde hay afectación, por ejemplo, de la vista o cuadros con afectación del sistema nervioso central, se usan corticoides en pulsos de metilprednisolona de 1 miligramo por kilo de peso durante 3 días, generalmente aproximadamente pulsos de 500 miligramos en forma de pulsos, o dosis, ya les digo, de 80 a 100 miligramos de corticoides bioral. Pero generalmente los pulsos, cuando el cuadro es severo, conviene hacer pulsos de corticoides. Se pasa, por ejemplo, metilprednisolona en 30-40 minutos durante 30-40 minutos durante 3 días seguidos, como para cortar el proceso inflamatorio. En algunos pacientes antes se usaba mucho la aspirina por su efecto antiagregante plaquetario y evitar los fenómenos trombóticos, pero bueno, esto no siempre se usa. Se puede usar también el metotrexate como ahorrador, y a diferencia de la polimialgia, acá el tocilizumab es el que está más avalado antes que el sarilumab. El tocilizumab se utiliza también en forma subcutánea, se puede usar en forma endovenosa. La forma subcutánea es una vez por semana, de 162 miligramos por semana. Tiene una pistolita automática inyectable, un aplicador, una vez por semana, y en formas refractarias a corticoides y metotrexate se puede utilizar y está avalado para su uso en estos momentos. Bien, a ver qué hora es. Profe, una consulta. Sí. ¿El tratamiento con prednisona también entre 9 meses y 2 Sí, años? sí. Va a depender de la evolución. Los pacientes con arteritis temporal generalmente sí, de 1 año o más. Se prefiere hasta 2 años muchas veces porque la posible recaída puede ser muy severa. Una cosa es remitir, o digamos, recaer, perdón, con una polimialgia, que serán dolores musculares y malestar general, y otra cosa es recaer con una ceguera aguda. Por lo cual hay que asegurarse de mucho tiempo de remisión por mucho tiempo, con reactantes de fase aguda normales, sin síntomas, sin anemia. Y bueno, y por eso en general la mayoría hoy, aunque no esté, digamos, escrito como un protocolo sí o sí, pero la mayoría de los reumatólogos usamos algún ahorrador de corticoides, metotrexate, o algunos que pueden, y logramos conseguir a veces tocilizumab, lo usamos como para ahorrar la dosis de corticoides y que el paciente se recupere más rápido, sin necesidad de tanto dosis de corticoides en dosis alta. Pero el corticoide es la droga de elección. De elección. Si tiene diabetes y le tenemos que dar corticoides, bueno, habrá que corregir la diabetes, pero
No hay vuelta que darle. Bueno, la arteritis de Takayasu no vamos a hablar porque es muy largo, pero también pertenece al grupo de las de grandes, o de mediano vaso en realidad, pero de tipo granulomatosa, no le vamos a hablar a esta. Esta es de grandes vasos, perdón. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a pasar... Poliarteritis no es tampoco, si no nos llegamos más. Y vamos a ir a estas. Bueno, la vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Este es un grupo de vasculitis que se agrupan aparte, se caracterizan por afectar pequeños vasos y a veces medianos vasos, y que se asocian sí o sí a esta presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Están caracterizadas por eso, digamos. Ese es el cuadro. Estas tres enfermedades son la poliangeitis microscópica, como les comenté hoy, la poliangeitis con granulomatosis, o granulomatosis con poliangeitis, y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Y como verán, el espectro de afectación es los capilares, las pequeñas vénulas y a veces alguna arteria o una vena pequeña o mediana son más frecuentes de encontrar. Pero la manifestación principal está a nivel de pequeñas arterias, arteriolas, capilares y vénulas. Esto va a dar un patrón por definición de este tipo de vasculitis, dan vasculitis de tipo necrotizantes, con poco o sin depósitos de complejos inmunes, y no vamos a encontrar muchos depósitos inmunes que afectan los vasos pequeños. Y se caracterizan por esto, por la presencia de anticuerpos antimieloperoxidasa, que se llama así, o proteínasa 3. Estos ANCA, se llamaban así ANCA porque estaban hechos por inmunofluorescencia y se los clasificaba como ANCA-P, perinuclear, o ANCA-C, citoplasmáticos. Pero hoy en día se prefiere usar esto, que es la mieloperoxidasa y la proteínasa 3, hecho por ELISA, para clasificarlos como ANCA positivos. Son más específicos y más sensibles también. Bien, la granulomatosis de Wegener la voy a comentar primero porque es bastante de las más frecuentes. Es muy severa cuando aparece, así que vamos a hablar sobre esto. Característica es la inflamación granulomatosa necrotizante del tracto respiratorio superior e inferior. Entonces, siempre para pensar que alguien tenga una granulomatosis de Wegener o una granulomatosis con poliangeitis, generalmente hay afectación del tracto respiratorio superior, laringe, tráquea, e inferior puede afectar la parte de pulmón. Puede afectar pulmón, ya vamos a ver de qué manera. Esta vasculitis necrotizante también puede afectar vasos de mediano y pequeño y otras venas en otras regiones, vamos a ver, principalmente la glomerulonefritis necrotizante. Entonces, para pensar en estas vasculitis, pulmón y riñón siempre tenerlo presente, porque son los dos órganos que van a dar la peor evolución, y la otra forma que puede dar muy frecuentemente son afectaciones de la piel, en forma de úlceras, de púrpura palpable. Son muy comunes lesiones en piel. Acuérdense que los pequeños vasos siempre pueden dar manifestaciones en piel. Bueno, estos son los criterios viejos del Colegio Americano de Reumatología. Ahora hay otras clasificaciones, pero bueno, sirve como para tenerlo, pero para charlar. Generalmente nos vamos a encontrar con micromaturia, porque por afectación de los glomérulos, con cilindros hemáticos. Puede haber a nivel de las radiografías de pulmón, nódulos, cavidades o infiltrados fijos en la placa. Puede haber úlceras orales o nasales con sangrado o secreción purulenta, esto es muy común. Afectación nasal y oral en forma de úlceras. Puede haber algunos pacientes que puedan tener también afectación a nivel del oído también, de la audición. Y la característica de la biopsia es la inflamación intramural de una arteria o perivascular o extravascular. Bueno, no importa esto. Y la presencia de ANCA no estaba incluida en ese momento en los criterios, pero hoy en día
la presencia de detección de estos anticuerpos es fundamental para su diagnóstico. Generalmente son, como yo les dije, son raras, 10 pacientes por millón de incidencia por año. Supongamos que en Entre Ríos, ¿cuánto habrá? 1,5 millones de habitantes. Y bueno, habrá 15, 20 casos por año. Y bueno, no es muy común, como podrán entender. Son vasos pequeños los que se afectan. Hay antecedentes familiares. La edad media de presentación entre los 50 y 60 años. La presentación es subaguda, como les comenté hoy al principio, que generalmente estas formas aparecen con pequeñas cosas, como alteración, con vértigo, con trastornos para respirar, con sangrado de la nariz, con costras nasales, con episodios de sinusitis, a repetición, con alteraciones en la audición, y que, obviamente, por su recurrencia, y si uno lo detecta, la presencia de los anticuerpos ANCA-C, o lo que serían los proteinasa 3, se presentan hasta en el 90% de los casos en las formas evolucionadas más severas y en el 50% en las formas más leves. Ahora vamos a ver qué es más leve y qué es más severo. La presentación es muy variable, eso ni hablar. Pueden empezar con la piel, pueden empezar con la... Pero lo más común son las lesiones en la vía respiratoria alta. Sinusitis, lesiones de costra en la nariz, lesiones en la tráquea. Eso es lo que más se puede ver frecuentemente. Y inicialmente no van a tener fiebre ni nada por el estilo. Esta es una parte que se llama la parte más localizada de la vasculitis, cuando afecta la vía aérea superior y lo que podemos decir, la parte otorrino, digamos, ¿no? Otitis, úlceras nasales, sinusitis, rinorrea, puede haber úlceras orales también. Y esta es una imagen típica de afectación de la vía aérea superior, de la zona de destrucción del tabique nasal, que se llama nariz sencilla de montar, porque hay una destrucción, y como pueden ver hay una gran sinusitis en la tomografía de los senos maxilares, y destrucción del tabique, que produce esta lesión. Muy característico, esto es una forma muy evolucionada, ¿no? Puede dar un pseudotumor orbital, es decir, acá vemos una proptosis, una alteración también como una escleritis, una afectación de la vista, y acá vemos en la tomografía una lesión granulomatosa tumoral retroorbitaria que hace protruir el globo ocular, y eso es muy común en la enfermedad de Wegener. Alteraciones, por supuesto, va a tener visuales, va a tener escleritis y queratitis, puede tener isquemia del nervio óptico, obviamente, porque está comprimido. Puede tener una escleritis necrotizante que puede llegar a la pérdida de la visión severa. Escleromalacia perforante, bueno, lo mismo, peor todavía. Y puede dar casos de uveitis anterior y posterior que son más raras. Pero uveitis anterior no sé si son tan raras, son bastante frecuentes en estos casos. Sobre todo las escleritis y las uveitis son frecuentes. De la vía respiratoria, una cosa seria es la estenosis subglótica. Viéndolo por la laringoscopía se puede ver una obstrucción en 1/3 de los pacientes. Aparece, y esto es un cuadro que da estridor, y es un cuadro que puede llevar a la asfixia, y hay que hacer el diagnóstico por laringobroncoscopía, o que sea, o por imagen con tomografía o resonancia. Con tomografía se puede ver también la lesión de la estenosis traqueobronquial. También vamos a encontrar, ya cuando hay afectación de la vía inferior, nódulos pulmonares o masas granulomatosas. Vamos a ver por acá unas imágenes. Acá en la tomografía podemos ver nódulos, esto es un paciente mío, con nódulos múltiples cavitados, muy característica. Bien, entonces, esta forma se va a presentar en forma localizada. En la forma localizada vamos a encontrar todos estos síntomas que dijimos hoy, de sinusitis, lesiones de la parte auditiva, lesiones en tráquea, y a veces pueden tener los ANCA negativos. Estas se caracterizan muchas veces por tener ANCA negativos. Y la función renal es normal. Le llamamos asistémica temprana cuando aparte ya hay síntomas sistémicos, fiebre, anemia, pero todavía la creatinina sigue estando en valores normales y ya hay anticuerpos positivos, ANCA positivos.
Y la forma generalizada es la forma más complicada, ya cuando los ANCA son positivos en valores altos y ya hay deterioro de la función renal importante, pero no llegan a superar los 5,6 miligramos por decilitro. Esto es como una convención. Se le llama severa cuando supera esto, digamos, o cuando hay falla orgánica. Y la forma refractaria es cuando falla el tratamiento estándar, que ahora vamos a ver. Entonces, no es lo mismo una forma localizada, donde el paciente está relativamente bien, sin riesgo de vida severo, digamos. La forma sistémica temprana es cuando ya empiezan a aparecer manifestaciones de la orina, alteraciones en la orina, afectaciones en la parte del pulmón. Y la forma generalizada es cuando ya tiene afectación de piel, pulmón, riñón, con deterioro un poquito más importante de la función renal, llegando en los casos severos a deterioros importantes que requieren tratamiento dialítico o plasmaféresis en algunos casos en pacientes con manifestaciones severas. Bien, vamos a encontrar entonces infiltrados los nódulos, pueden tener alveolitis o capilaritis, que da un cuadro de hemoptisis, una hemorragia alveolar, pueden tener derrame pleural, como ya les mostré estas imágenes de los nódulos, muy característico. Siempre pensar también que puede haber una tuberculosis, una enfermedad micótica, un tumor. Es importante estar atento, no confiarnos solamente en esto. Esto es la hemorragia alveolar, que vamos a ver en el lavado bronquiolo alveolar, restos de hemosiderina, alvéolos macrófagos cargados con hemosiderina. Síntomas sistémicos. Muchos de estos pacientes tienen artritis y que se confunden a veces con una artritis reumatoidea. Pueden tener nódulos cutáneos, úlcera, la púrpura palpable y la mononeuritis múltiple. Esto que yo estoy contando acá, la mononeuritis múltiple, las úlceras, púrpura palpable y dolores articulares, se ven en las 3 formas de vasculitis asociada a ANCA. Entonces, siempre que tengan un paciente con febrícula, dolores articulares, que tengan trastornos sensitivos, que tengan púrpura palpable, que tengan nódulos, pensar en una vasculitis. Sobre todo estas asociadas a ANCA. La manifestación renal es la que marca el pronóstico peor, ya que la glomerulonefritis es rápidamente progresiva, requiere un tratamiento intenso con inmunosupresión. Si podemos tener una biopsia mejor, porque nos va a dar una biopsia realmente que no tiene depósitos de inmunocomplejos. Y muchos pacientes van a terminar en diálisis. Pero esta manifestación renal nos va a obligar a un tratamiento mucho más intensivo, que ahora lo vamos a comentar. Bueno, acá lo que yo le decía de lo de los ANCA-C, porque es citoplasmático en el neutrófilo, y el ANCA-P es perinuclear. Bueno, esto ya se sigue usando, son herramientas muy buenas, pero usamos hoy en día también los métodos por ELISA de el ANCA-C, que es específico para proteínas A3, y el ANCA-P, que es positivo para la mieloperoxidasa. Bueno, ¿qué más? Bueno, el laboratorio, puede haber algún factor reumatoideo positivo, el FAN en teoría tendría que ser negativo, el anti-CCP negativo, el complemento no debería bajar, generalmente está elevado, y cuando está muy activa la enfermedad, los ANCA son positivos en casi hasta el 90%. Pueden indicar actividad de la enfermedad y bueno, se sabe hoy en día que tienen algo que ver con la patogenia de la enfermedad. Bueno, vamos a ver las imágenes que ya mostramos. Bueno, la espirometría y la fibrobroncoscopía para evaluar la severidad de la obstrucción, eso no importa. ¿Cómo vamos a tratar estas vasculitis? Sabemos que es una enfermedad grave, pero según la actividad, la gravedad de la situación y la distribución, la afectación que tenga, el tratamiento va a ser diferente. Vamos a considerarlo grave cuando ya dije, cuando hay afectación del riñón o el pulmón, ocular, por ejemplo, una uveitis o una escleritis severa, o cuando hay neuropatía. Las neuropatías son un marcador también de mal pronóstico. Bueno, esto no olvídense. El tratamiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Todas estas vasculitis, las 3 formas de vasculitis estas asociadas a ANCA, requieren un tratamiento de inducción
de que inducir remisión de la enfermedad y después un tratamiento de mantenimiento. Acá, la inducción para el tratamiento de la vasculitis asociada a ANCA, en este caso la granulomatosis de Wegener, es la combinación de corticoides en altas dosis, 1 miligramo kilo de prednisona, vamos a ponerle 60 miligramos por día, más ciclofosfamida en forma de pulsos de aproximadamente 1 gramo cada 21 días o mensual durante 6 pulsos y después se puede rotar a otro fármaco. El objetivo es disminuir la inflamación. Si la dosis en general, el tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCA es corticoides más ciclofosfamida o rituximab, corticoides, 60 miligramos, o pulsos de corticoides, más rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que se da 1 gramo en el día 1 y el día 15, y así durante cada 6 meses se va manteniendo el tratamiento. Se puede usar también como mantenimiento después del rituximab. La opción de usar ciclofosfamida o rituximab depende de la severidad. En general, cuando el compromiso renal es muy importante, muchos prefieren la ciclofosfamida. Y cuando hay compromiso pulmonar y una afectación renal más o menos, la combinación de corticoides con rituximab. En formas más localizadas, por ejemplo, cuando tengan afectación de los senos, sinusitis, o tengan afectación laringeo, o no muy severo, a veces la combinación de corticoides y metotrexate es efectiva. En la misma dosis que hablamos hoy, 20-25 miligramos por semana de metotrexate, más corticoides que uno va bajando rápidamente. ¿Y en qué caso usamos la plasmaféresis? Con alto expulso de corticoides, cuando hay una afectación renal severa rápidamente progresiva, o cuando hay afectación pulmonar, se puede usar este esquema de tratamiento de rescate para frenar la enfermedad, digamos. El avacopan es un inhibidor del receptor de complemento 5 activado. Esto es nuevo, digamos, tiene un tiempito, ya se usa, a veces como para ahorrador de corticoides, en dosis de 120 miligramos por día, dos dosis de 60 miligramos por día, pero bueno, no es de uso muy habitual, sobre todo cuando el paciente le queremos evitar efectos a largo plazo del uso de corticoides. Y la terapia de mantenimiento, una vez que alcanzamos remisión, que digamos, logramos recuperar la función renal o estabilizar la función renal, que no hay tanta microhematuria, ni no hay cilindros, o que mejora la capacidad pulmonar y el paciente está mejor, se puede hacer con azatioprina. Se dan dosis de 2 miligramos por kilo de azatioprina a día durante un lapso largo de 18 meses, 2 años, o a veces mucho más. Puede ser metotrexate de 15, 20 hasta 25 miligramos por semana, vía oral o subcutáneos. Se puede usar el micofenolato mofetil en dosis de 2 gramos por día, o bajando la dosis a 1,5 gramos y hasta 1 gramo después en dosis de descenso. Y el rituximab, que pues se puede usar cada 6 meses, también sería una buena herramienta, y la verdad que es muy efectivo el rituximab en este tipo de vasculitis. Evita un montón de tomar pastillas todos los días, se hace el tratamiento cada 6 meses, se pasa en el día 1 y en el día 15 1 gramo de rituximab endovenoso. Hay que internar al paciente porque se hace bajo control, para lograr el mantenimiento de la enfermedad. Muy bien. Ya sé que lo tengo que tener cansado. ¿Cómo lo vamos vigilando? Bueno, con los niveles de ANCA, con las pruebas de función respiratoria, controlamos el tema de la toxicidad y las infecciones oportunistas. Acuérdense que estamos inmunosuprimiendo al paciente y eso tenemos que estar atentos a que no haya una neumonía complicada, que no haya una neumonía por hongos. Muchos pacientes requieren el uso de trifenitoprima sulfametoxazol en forma de profilaxis para neumocitis y girovesi. Prevención de la osteoporosis, siempre que están nuestros pacientes en tratamiento con corticoides. Y haciendo imágenes para controlar el pulmón si está afectado, la vía aérea, la parte nasal, los senos paranasales, la órbita, y el laboratorio de rutina, que es la función renal, la orina, hepatograma, hemograma, como hacemos siempre. Bueno, para terminar,
No sé cuántos quedan, ya se fueron todos, calculo, ya no va a haber nadie. A ver, vamos a chusmear, a ver cuántos quedan sobrevivientes. Pocos. Bueno, ahí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí, adelante. La granulomatosis eosinofílica o enfermedad de Chevy-Strauss es una forma muy similar a la granulomatosis de Wegener. Comparte muchas cosas, pero tiene algunas características que la van a hacer diferenciar. Es decir, desde el punto de vista sintomático general se pueden presentar de la misma manera, con púrpura palpable, con pérdida de peso, con afectación renal, con afectación pulmonar, menos. Mejor dicho, sí, afectación pulmonar van a tener, ahora les voy a explicar en qué forma, afectación renal un poco menos en general, perdón. Pero la característica de esta forma de vasculitis asociada a ANCA es que va a tener eosinofilia importante, tanto a nivel de la sangre como a nivel de los vasos, cuando se hace la punción, y se caracterizan por la presencia de asma. Asma de una forma de presentación del adulto, no es que porque un chiquito tuvo asma y tiene alguna manifestación, vamos a pensar que tiene una síndrome de Chevy-Strauss, sino que es un paciente de 50 años o 55 años que nunca tuvo asma en su vida y que debuta con un asma difícil de difícil tratamiento. En estos pacientes hay que sospechar este cuadro, sobre todo si tienen eritrosedimentación elevada, eosinofilia importante, y empiezan a aparecer estos cuadros clínicos. Estos son los criterios de clasificación del Colegio Americano, y como verán, nos sirven a nosotros como para también tener presente la presencia de asma, como yo les dije, y acuérdense, es un asma que aparece en adultos, sin antecedentes en general de asma, y que generalmente es refractaria a tratamiento clásico con broncodilatadores y corticoides inhalatorios. Eosinofilia mayor del 10%, o mayor de 1500, dicen algunos, eosinófilo en forma cuantitativa. La mono o la polineuropatía, esto se ve muy frecuente, estos pacientes tienen muchas veces una mononeuritis, tienen alteraciones de la sensibilidad, sobre todo en miembros inferiores y en la zona de miembros superiores. Es decir, estar atento ante un paciente que pueda decir que pueda tener adormecimiento de las manos, no pensar que sea un túnel carpiano solamente, puede tener un cuadro compatible con una mononeuritis. Infiltrados pulmonares los va a tener también, a diferencia de los de la granulomatosis de Wegener, es que son cambiantes. En la Wegener eran fijos, eran esos nódulos cavitados fijos. Acá son como infiltrados parcheados que van cambiando en el tiempo. Tienen mucha alteración de los senos paranasales, debido a sinusitis crónica también, hay mucha inflamación de tipo, como si fuera alérgico, y eosinofilia extravascular también en la biopsia. Por ejemplo, podemos tomar una biopsia a nivel intestinal, por ejemplo, y no podemos encontrar con eosinofilia. La incidencia es menor, 2 casos por millón. La otra vez era 10 el Wegener o la granulomatosis con poliangiitis. Y no hay diferencias entre los sexos. Acá es lo mismo. Bien. Mecanismo propuesto para esto, bueno, factores ambientales, factores genéticos. Se han propuesto que algunos fármacos como el Montelukast, que es una droga que se utiliza para las alergias crónicas o algunos pacientes con cuadros asmáticos, podría tener algún factor como desencadenante, el uso de propiltiroxilo que se usaba para el hipertiroidismo. Bueno, no queda muy claro, pero son factores que pueden favorecer esta presentación. Típicamente se la describía la evolución de la enfermedad como en 3 fases. La primera fase, esta fase que yo les comento, de asma, rinitis, de años de evolución, 2, 3, 4 años muchas veces, que empiezan de esa manera, después empiezan a tener episodios de ya eosinofilia, una eosinofilia importante, y puede haber expresión a nivel pulmonar o gastrointestinal, con diarreas, cuadros de nódulos pulmonares que
cuando se hace algún tipo de estudio se pueden encontrar, si se toma alguna biopsia, infiltración eosinofílica. Y por último, la forma típica de la enfermedad, si es la forma ya más severa, después de 1, 2 o 3 años de evolución, cuando aparece la vasculitis propiamente dicha, que es de características necrotizantes, y van a empezar a aparecer desde lo más frecuente son las afectaciones pulmonares, afectaciones en piel y las mononeuritis. La afectación del intestino también es bastante frecuente, puede afectar pulmón, también puede afectar pulmón, corazón, puede afectar el corazón, es decir, una vasculitis a nivel pulmonar, cardíaca puede haber. Esto es la diferencia de la otra vasculitis. Muchos pólipos, recuerden esto, es decir, cuando hacemos una tomografía, por ejemplo, de seno paranasal, encontramos muchos pólipos sin destrucción de los tabiques y eosinofilia, y tiene algún otro síntoma sistémico, pensar que puedan tener una vasculitis con granulomatosis con eosinofilia, y ahí hay que pedir los anticuerpos ANCA, y si salen positivos, bueno, con más razón tenemos la posibilidad de tener el diagnóstico de esta enfermedad. En los oídos, bueno, infiltrados de eosinofílicos, yo la verdad no lo vi nunca, pero está descrito. Lo que sí se ve muchas veces es la pérdida de la audición importante de forma conductiva por inflamación, y en ocasiones neurosensitiva por daño ya neuropático, neurológico. Lo más frecuente es el asma. Cuadros de tipo bronquiales, de tipo asmático, de tipo como si fuera, sí, un asma, ¿sí? Cuadros obstructivos, de comienzo en el adulto, que dependen de corticoides. Ya dijimos esto de la infiltración pulmonar. A nivel periférico, lo de la mononeuritis múltiple es muy frecuente. Los infartos causados por infarto de los nerviositos que irrigan a los nervios. Y, ¿qué más? Cardiovascular, hay riesgo de infarto, sí, de miocarditis también. Las pápulas y la púrpura palpable son muy frecuentes. Las úlceras, puede haber isquemia digital y gangrena, eso también. Acuerden siempre de la púrpura palpable, en las vasculitis, y a ver si después tengo una imagen, algo de esto. A nivel renal es poco frecuente, en general no son tan factibles que den afectación renal. Cuando lo den, uno está entre la duda diagnóstica si es una granulomatosis de Wegener o una forma que se llama poliangeitis microscópica, que es la otra forma de vasculitis asociada. Muy común que tengan dolores articulares, tanto artralgias como artritis, una verdadera sinovitis, es decir, inflamación articular, a predominio de manos y pies también. Eso también puede aparecer, puede tomar rodillas, puede tomar tobillos, pero las muñecas y las manos son bastante frecuentes que se afecten. Y lo que tenemos acá entonces, la importancia es la eosinofilia, importante, niveles elevados de inmunoglobulina E, vinculado con todo el proceso alérgico, asmático de este cuadro, complemento normal, igual que en la otra vasculitis, reactantes de fase aguda elevado, y a diferencia del Wegener, que la que aumentaba era la proteinasa 3, acá el ANCA positivo que encontramos es el de mieloperoxidasa, anti-MPO o mieloperoxidasa, es el que más frecuente se ve. Como verán, no siempre. Sí, no todos los pacientes con un síndrome de Chag-Strauss o vasculitis con granulomatosas con eosinofilia no necesariamente vayan a tener ANCA positivo. Pero cuando lo tienen, el diagnóstico está claro. Vamos a investigar con placas y tomografía, buscando los infiltrados, la presencia de daño pulmonar, descartando otros cuadros, sobre todo en pacientes que tienen bronquitis a repetición o cuadros bronquiales, uno va buscando si no hay alguna otra enfermedad. La hemorragia pulmonar es rara, pero si ocurre es una catástrofe. Y podemos evaluar con ecocardiografía y electrocardiogramas, acuérdense de las miocardiopatías que pueden producir trastornos de la conducción, pueden producir arritmia, insuficiencia cardíaca. Entonces es importante tener presente los estudios ecocardiográficos en estos pacientes en el seguimiento de rutina.
Dentro de los diagnósticos diferenciales del síndrome de Chang-Strauss o de la vasculítico granulomatosa con eosinofilia, lo más importante son los síndromes hipereosinofílicos. Los síndromes hipereosinofílicos son cuadros que tienen hipereosinofilia de origen no infeccioso, de origen no vasculítico, sino como una alteración, digamos, una desregulación hematológica en general, las leucemias, por supuesto, el síndrome de Loeffler, que es asociado a parasitosis y este tipo de cuestiones que uno tiene que buscar en caso de eosinofilia, pero bueno, no es tan relevante. Y los diagnósticos diferenciales con las vasculitis de otros vasos, sobre todo cuando no hay mucha eosinofilia o es dudosa y tenemos afectación, ya les digo, siempre de pulmón, riñón, buscar este tipo de enfermedades. Tratamiento. Bueno, el tratamiento es muy similar, también se hace tratamiento de inducción, generalmente con corticoides en dosis altas, de 1 miligramo kilo día vía oral. En casos severos solamente le agregamos ciclofosfamida. Casos severos me refiero a un caso de un paciente que tenga una miocarditis, por ejemplo, o una mononeuritis múltiple complicada. Si no, muchas veces con corticoides responden y a veces se le puede agregar metotrexate o azatioprina para hacer el tratamiento enérgico al inicio y después se va bajando la dosis a dosis de mantenimiento y bajando los corticoides en forma paulatina. En general también requieren tratamientos prolongados, de más de 1 o 2 años de evolución, de tiempo de tratamiento. Y acá también el rituximab también es útil, en casos refractarios. El rituximab en dosis de, ya le digo, 1 gramo en el día 1 y en el día 15 por vía endovenosa, y se repite cada 6 meses. El mepolizumab es otro anticuerpo monoclonal que es una antiinterleuquina 5, y hasta donde yo tengo el cuadro se utiliza pero como tratamiento de mantenimiento o en cuadros donde hay mucho cuadro asmático, con cuadro de eosinofilia importante, también puede tener alguna utilidad. Pero el tratamiento de elecciones son los corticoides, la ciclofosfamida, el metotrexate y el rituximab. Eso lo van a encontrar en todos lados, está más o menos armado el esquemita, y las dosis son siempre los mismos, dosis de ataque. Y después del mantenimiento uno va tratando de bajar los corticoides a la menor dosis posible. Ya a los 6 meses el paciente debería estar con muy bajas dosis de corticoides y algún tratamiento de mantenimiento o de tratamiento a largo plazo con metotrexate o azatioprina. Serían lo más recomendable. O el rituximab, que no está mal. Perfecto. Bueno, gente, a ver, se va a hacer muy tarde si seguimos. Son cosas muy largas. Así que, bueno, ¿preguntas? A ver, vamos a entrar acá. ¿Alguna pregunta, chicos? Con respecto a los tratamientos, por ejemplo. Yo tengo una, profe, perdón A que ver. le mirando la cámara. No hay problema. Gracias. Pero tengo una sobre el tratamiento ahora, lo último de la ciclofosfamida. ¿Cuántos Ajá. miligramos o cómo se da? Bien. La ciclofosfamida, en general, la forma que se utiliza más ahora en este momento, antes se daba en vía oral, pero lo que se utiliza hoy se llaman pulsos de ciclofosfamida. Si se utiliza en forma endovenosa, la ciclofosfamida es un agente alquilante que tiene una acción muy potente como inmunosupresora y se da para los casos severos. Se utiliza aproximadamente de 750 miligramos por metro cuadrado de superficie o 1 gramo la dosis, en un paciente estándar de 70 a 75 kilos, se coloca en un Baxter de 500 mililitros de solución fisiológica y se pasa lento, más o menos en 2 o 3 horas, junto con otra sustancia que se pasa después como una protección para evitar la presencia de cánceres
de vejiga, porque es irritativa, la ciclofosfamida, y se pasa una vez al mes. ¿Por qué se pasa una vez al mes? Bueno, el efecto dura más o menos entre 3 y 4 semanas y a los 10 o 15 días produce una caída muy, muy importante de glóbulos blancos que puede ser peligroso. Entonces se va viendo la dosis y se va regulando la dosis. Se busca que no tenga menos de 3.000 glóbulos blancos el paciente para que no tenga riesgo de complicaciones infecciosas. Y eso se hace durante 6 meses, una vez por mes, durante 6 meses, y si el paciente empieza a responder, después se lo puede o mantener con régimen de ciclofosfamida cada 3 meses, que eso es lo que se hacía antes. Hoy se prefiere rotar al uso de metotrexate o azatioprina, metotrexate en dosis de 20 a 25 miligramos por semana, bioral o subcutáneo, o azatioprina en dosis de 2 miligramos kilodía por día, también a largo plazo como mantenimiento. Pero la ciclofosfamida ya te digo, es en forma de pulsos endovenosos. O sea, hay que internar al paciente, internaciones breves, hay que darle medicamento, hay que hidratarlo bien, hay que darle antinauseosos, para que no tengan náuseas, que es uno de los efectos adversos más importantes. Y en general, los pacientes que están con ciclofosfamida y corticoides deberían recibir como profilaxis de infecciones para neumocistis con trimetoprima sulfametoxazol para evitar algunas complicaciones y ir controlándolos. Lamentablemente, muchas veces no tenemos tiempo de hacerle indicación de una vacuna antineumocóxica porque posiblemente ni siquiera logre tener una buena respuesta a la vacuna, porque ya cuando uno ya empezó el tratamiento, ya la vacuna no. Pero bueno, cuando uno sospecha y tiene tiempo, si tiene la vacuna dada previamente, se puede hacer un refuerzo y eso sería para evitar complicaciones respiratorias que pueden tener estos pacientes de complicaciones infecciosas, que aparte pueden agravar el cuadro de su enfermedad de base. Después, otra cosa que les quería comentar, como ustedes verán, el tratamiento de estas vasculitis es todo más o menos lo mismo, digamos, y en general 2 años de tratamiento como mínimo, pero la mayoría de los pacientes quedan con tratamiento crónico porque a la larga cuando suspenden el tratamiento pueden tener recaídas. Y una recaída en una vasculitis, recuerden que afecta al riñón y el pulmón, y si el riñón estuvo afectado, una recaída puede ser condenarlo a ir a diálisis al paciente o con insuficiencia renal importante, ¿no? Entonces, muchas veces mantenemos un tratamiento y un control muy estricto de estos pacientes, que son pacientes con un pronóstico bastante bravo. Son enfermedades hasta la década del 80, 80 y pico, cuando no había ciclofosfamida que se usara, los pacientes se morían casi todos, en menos de 2 o 3 años. No había forma de frenarlo. Pero bueno. ¿Qué otra cosa? A ver, Profe, sí. yo quería consultar en cuanto a lo que es la epidemiología, ¿qué es lo que se suele ver en consultorio? O sea, ¿alguna vez usted ha visto alguno en específico, ya sea de grandes vasos, de pequeños, de algo? Sí, Tiago, yo he visto de todos. De todas las vasculitis habidas por haber, porque no solamente en consultorio, sino que por ahí en consultorio a nivel hospitalario. Yo me formé en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, entonces ahí se veía mucha patología grave, digamos, también. Se ve. Lo que más se ve es polimialgia reumática, porque es más frecuente, francamente. Algunas vasculitis asociadas a ANCA a veces se ve también. Se ven muchas vasculitis que por ahí no son las vasculitis que yo les decía que son estas vasculitis secundarias, por ejemplo, posinfecciosas, posfármaco, asociadas a cáncer. Esas sí se ven, asociadas a hepatitis B, a hepatitis C, a HIV. Se ven cuadros vasculíticos. Se ven cuadros vasculíticos asociados a la artritis reumatoidea, al lupus eritematoso sistémico. La más frecuente es la polimialgia reumática, que no es una vasculitis en sí, pero es un cuadro que se asocia mucho. Hoy es lo que más se ve. Y para los que estamos acostumbrados a verlo, por ahí es como que hacemos el diagnóstico un poco más rápido porque tenemos la cabeza pensando en eso, digamos.
no es que seamos unos genios ni nada por el estilo, digamos. En nuestra cabeza realmente ya vienen, porque han pasado por 1 o 2 médicos que por síntomas vagos, que no se le encontró. Y bueno, y como yo le dije, es subagudo, por ahí el paciente está hace un mes con síntomas, y justo cuando ya nos vienen a nosotros, ya vienen con otros síntomas que ya nos orientan más y podemos llegar a un diagnóstico más rápido. Porque si sospechamos el diagnóstico, tenemos que darle un tratamiento, pero extremadamente enérgico y rápidamente, porque como verán, tanto la arteritis y la temporal, o como las vasculitis asociadas a ANCA, requieren un tratamiento de inducción aguda y tratamientos altos de corticoides, y no es para estar esperando, digamos. Lamentablemente algunos van directamente y llegan directamente a internarse en un hospital con un cuadro más severo, con una complicación, qué sé yo, a veces puede pasar. Muchas gracias. Y después, para que por ahí le echen una miradita, van a encontrar la poliangiitis microscópica, que es la otra forma de vasculitis asociada a ANCA. La poliangiitis microscópica no es tan frecuente, pero es bastante severa. ¿Qué otra cosa quería que no dejara? Bueno, la poliarteritis nodosa, que yo les comentaba, la poliarteritis nodosa es la enfermedad que fue por muchísimos años la enfermedad típica como vasculitis. Si ustedes leen eso y entienden más o menos, pueden entender cómo se van produciendo todas las otras vasculitis e intentar comprender de un texto común de medicina interna, porque afecta a todos los órganos y van viendo cuáles son las diferencias y cuáles son las formas de tratamiento también que se asocian y que pueden entenderlo desde ahí. Lo que pasa es que como ya se ve muy poquito esta enfermedad, prefiero hablar de estas que son las más frecuentes. Después ya les digo, las que se ven frecuentemente es las asociadas a infecciones y a fármacos. Son lesiones vasculíticas comunes, es decir, púrpuras, úlceras, manifestaciones a veces de tipo con eosinofilia, que no terminan siendo un síndrome de Churg-Strauss. En los chicos se pueden ver otras vasculitis, que no hablamos hoy, como la enfermedad de Kawasaki, la púrpura de Scholen-Henoch, que es mediada por IgA, que esa sí tiene artritis, serositis, dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos, púrpura, afectación a veces también respiratoria, alergias, generalmente pues un cuadro infeccioso, son cosas que se pueden ver pero en chicos. Es difícil ver una púrpura de Scholen-Henoch en adultos, pero existen. Esas responden bien a corticoides, andan bien, esas no tienen tanto problema. Profe, disculpe. Sí. Tengo una duda más que nada respecto a la nomenclatura, si se quiere. Ajá. Porque leí que había, digamos, la vasculitis leucocitoclástica de vasos de la piel, y aparte estaba la poliangitis microscópica. Pero en la leucocitoplástica dice que es sinónimo de poliangitis microscópica. No. A ver. ¿Eso sería un nombre viejo, digamos? Las vasculitis leucocitoclásticas es una definición histopatológica. Se ve lo que se llama leucocitoclasia, que es la destrucción de los neutrófilos en la zona, los restos de neutrófilos destruidos en las paredes de los vasos. Y se caracteriza por eso afectar pequeños vasitos. Si lo vas a ver como púrpura palpable. Una vasculitis leucocitoclástica va a tener púrpura palpable, puede tener úlceras, pero esa es la definición, porque era lo que antes se llamaba también vasculitis por hipersensibilidad, por eso te digo, se veía... También decía sinónimos de punto... Claro, eso sería lo mismo. Eso es el problema de las clasificaciones que llevan a confusión. Pero por eso yo decía que prefiero que se tomen en los vasos y a partir de ahí vayan viendo cuáles son de las patologías. Pero la leucocitis es un fenómeno que... puede llevar cualquier vasculitis puede llegar a ese tipo, esa manifestación histopatológica, digamos. De las vasculitis leucocitoclásicas, casi todas. A ver, menos las de grandes vasos, es raro, pero las de mediano y las de pequeño vaso, casi todas. Las asociadas a fármacos, a cáncer, a infecciones, a fármacos, a las vasculitis asociadas a ANCA, todas esas pueden dar leucocitoclasia, tranquilamente. Si la púrpura palpable, si uno hace una biopsia, el anatomopatólogo le va a informar lesión vasculítica con predominio de polimorfo nucleares compatible con vasculitis leucocitoclástica,
Y bueno, nosotros como médicos tenemos que saber a qué es lo que estamos buscando. El patólogo Muchas gracias. no va a hacer magia. Tenemos que dar siempre la información al patólogo para que no deje pasar, por ejemplo, que haga otras tinciones en la muestra o ese tipo de cosas que pueden ayudar. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra cosa más antes que... Profe, yo tengo, hoy que usted nombró el tema de las vacunas, una vez que está hecho el diagnóstico y el paciente empieza con los corticoides, que empieza a ser una persona que está inmunosuprimida, ¿tiene la indicación de la vacuna antigripal todos los años? ¿No? Sí, ¿o no? sí, en general, si no está vacunado, bueno, ya sabemos que la vacuna por ahí empieza a actuar a los 15 días y la vacuna antigripal dura 2 o 3 meses el efecto nada más. Es una vacuna de corta acción para la cepa de ese año. Si uno en teoría, todo paciente inmunosuprimido debería tener la vacuna. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces algunos pacientes hacen reacciones a vacunas. En el caso particular mío, yo prefiero indicarle la vacuna antineumocóxica antes que una vacuna antigripal, digamos. A no ser que el paciente, qué sé yo, si es un paciente añoso, por ejemplo, de 70 años, generalmente ya está vacunado todos los años y posiblemente no haya ningún problema. Y si no está vacunado, intentar vacunarlo. Uno peca a veces de hacer una evidencia basada en la experiencia personal y cuando uno ve muchos cuadros a veces de vacunaciones antigripales, a veces los pacientes hacen dolores articulares, febrícula, manifestaciones, entonces confunde y puede ser un tema. Pero bueno, sepamos que el paciente va a estar inmunosuprimido en forma severa en este tipo de vasculitis. Los tratamientos, realmente lo que tenemos que acordarnos es de evitar las complicaciones típicas como la neumonía y las infecciones de tipo de gérmenes oportunistas. En general hay que darle profilaxis y tratamiento durante un tiempo hasta cierto tipo de dosis. Después el paciente, una vez que baja la dosis de 8 o 10 miligramos de prednisona por día, el riesgo ya es mucho más bajo de inmunosupresión. Consideramos inmunosupresión por encima de 30, 40 miligramos por día de prednisona. Si no, el paciente no es que está muy inmunosuprimido. Ahora, con ciclofosfamida sí. Con ciclofosfamida sí. Están inmunosuprimidos. A eso hay que darle prevención y, si se puede, de la vacuna, por supuesto. Sí. ¿Qué otra cosa más? Bueno, no, nunca dejen de pensar, porque es algo que se puede hacer el diagnóstico rápido, de hepatitis B, C, HIV, siempre tenerlo presente. Cuando vean un cuadro compatible con vasculitis, típico el paciente con púrpura palpable, dolores articulares, pérdida de peso, cansancio, tos, eosinofilia, lo que sea, y sospechamos, pensar y solicitarlos, porque muchas veces son la forma de inicio, sobre todo con la hepatitis C, con la forma de puede dar una crioglucinemia mixta, que se llama, que es una forma de vasculitis, que se presenta así con dolores articulares importantes, con artritis y con púrpura palpable y con mononeuritis. Y que por ahí ese paciente que da el tratamiento para la hepatitis C y tratamiento para la vasculitis, las dos cosas. Hoy, gracias a Dios, hay tratamientos efectivos para ambas patologías o ambas complicaciones de la enfermedad infecciosa. Bueno, no sé, chicos, si descansan. A ver, sí. Sí. De la artritis de Takayasu. Bueno, primariamente, ¿qué es? Una vasculitis de grandes vasos, que es una vasculitis que predomina en mujeres, generalmente con debut antes de los 40 años, que es granulomatosa, que tiene afectación de las ramas más abdominales de la aorta, y que se caracteriza por tener alteraciones en el pulso, alteraciones de la alteración del pulso, hipertensión arterial refractaria, que puede afectar la arteria renal y eso puede dar mucha hipertensión también. Eso es uno de los focos más importantes que hay que ver. Que los diagnósticos muchas veces terminan siendo a través de imágenes, a través de una angioresonancia o de un cateterismo, y que el tratamiento es la inmunosupresión. Típicamente vas a encontrar posiblemente corticoides, azatioprina, es lo que más se encuentra en los libros. Se puede usar ciclofosfamida también, se puede usar
algún otro inmunosupresor de rescate, pero en general, bueno, hay que estar atento. Y eso es lo que tienen, que muchas veces requieren tratamientos angioplastias, por ejemplo, para dilatar arterias, que pueden estar reducidas de tamaño y producir lesiones isquémicas importantes, sobre todo, ya digo, a nivel renal. Estas afectan más que nada la zona de la aorta a nivel de las arterias renales en general. Básicamente eso. Después las otras manifestaciones son típicas, anemia, cansancio, artralgias, esas cosas las va a tener. Yo no recuerdo, Takayasu yo vi 3 nada más en mi vida, es muy poco lo que se ve, y no recuerdo que ninguna tuviera afectación ocular ni ninguna otra cosa. Pero bueno. Bueno. Mucha suerte, lo voy a dejar, así se van a descansar. Chao, profe. Y nos estaremos viendo en algún lado, en algún examen, alguna cosa. Que lo pase bien. Y si no, en la mesa de exámenes. Y claro, bien. Mal momento. Bueno, mucha suerte, disfruten. Igualmente. Gracias. Que pasen Gracias, bien. profe. Nos vemos. Gracias, profe. Adiós, profe. Chao, profe. Gracias, hasta